Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de dos búhos que parecen sostener una conversación será el punto de partida para un viaje que nos llevará desde Aristóteles hasta nuestros días. En ese recorrido, revisaremos los intentos que hemos realizado por tratar de entender el canto de las aves, pasando por proyectos de ciencia ciudadana hasta el análisis de patrones complejos de sonido usando herramientas informáticas, todo para contestar una pregunta tan antigua como el lenguaje. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Luciano Cisterna, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Tíguez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, la familia Figueroa Tornel, Mario Vicuña, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena, Gabriel y Dante Chimino, Gonzalo y Lorenzo San Martín y Andrea Méndez. En algún momento de 1996, en un pueblo en Devon, al sur de Inglaterra, un hombre llamado Neil Simmons tomó una costumbre nocturna. Cada anochecer, cuando el jardín quedaba en silencio y las estrellas empezaban a asomar sobre los robles, Simmons salía a caminar entre los arbustos y lanzaba al aire su mejor imitación del canto de un búho. Un ulular lento, pausado y casi melancólico. Noche tras noche, este acto de personificación aviar se convirtió en un ritual para Simmons, que cada jornada terminaba algo desilusionado por la falta de una respuesta. ¿Será que su canto no era del todo preciso? Sabía que había búhos cerca, porque los había visto. Tal vez los búhos podían diferenciar entre el canto de un búho real y una burda imitación humana, aunque Simmons estaba convencido de que su canto no podía ser tan malo. Después de todo, Neil Simmons era aficionado a los búhos. Sabía que estas aves eran habitantes de los jardines de Devon, específicamente los cárabos comunes, esos búhos de cara redonda y ojos negros como botones, que anidaban en los huecos de los árboles más viejos. Noche tras noche, volvía derrotado de su intento por conversar con sus aves favoritas, hasta que una noche algo extraordinario ocurrió. Desde el fondo de la oscuridad, un búho le contestó. Simmons se sintió extasiado y tomó el intercambio como lo que parecía ser, una conversación genuina con un animal salvaje. Empezó a llevar una bitácora en la que registraba la hora de la interacción, la dirección del sonido y el número de respuestas. Simmons estaba convencido de que estaba aprendiendo algo sobre el comportamiento vocal de los cárabos y que quizás, si era suficientemente paciente y consistente, podría establecer algo parecido a un diálogo. Pasó así casi un año entero. La verdad salió a la luz de la manera más mundana posible. Una tarde, la esposa de Simmons, Kim, comenzó a conversar con su vecina, Wendy Corners, y le contó sobre la curiosa costumbre de su marido de comunicarse con los búhos y cómo llevaba un registro de sus conversaciones aviares. Wendy frunció el ceño, porque su marido Fred llevaba exactamente el mismo tiempo haciendo exactamente lo mismo. Salía al jardín cada noche, escuchaba el canto de un búho, cantaba de vuelta y recibía una respuesta.
Ahí mismo, ambas llegaron a la conclusión de que el búho no existía. Neil y Fred habían pasado 12 meses teniendo conversaciones imaginarias con un animal que nunca estuvo ahí, respondiéndose el uno al otro a través de los árboles, convencidos ambos de haber establecido un vínculo con la naturaleza. Cuando la historia salió en The Times de Londres, Neil Simmons admitió con una honestidad encantadora que se sintió como un completo idiota. Y claro, es fácil reírse, pero hay algo en esta historia que me parece profundamente humano y que dice mucho más sobre nosotros que sobre cualquier búho. Neil Simmons quería escuchar, quería que alguien del otro lado de la oscuridad le respondiera, y su cerebro, entrenado durante millones de años para encontrar patrones y significados en los sonidos del entorno, hizo exactamente lo que se supone que debe hacer. Encontró uno. El problema no era la intención, el problema era que no tenemos las herramientas adecuadas para entender lo que los animales nos dicen. Todavía no, al menos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Los cantos de los pájaros han estado con los seres humanos desde antes que fuéramos del todo humanos. Nuestros ancestros escuchaban pájaros en los bosques del Pleistoceno. Los pájaros eran señales de la mañana, del peligro, de la lluvia, de la presencia de agua o de frutos. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, entender los cantos de los pájaros no era un pasatiempo, sino una habilidad de supervivencia. Pero los pájaros hacen algo más que informar, también fascinan. Las culturas más antiguas del mundo, desde los griegos hasta los pueblos indígenas de Australia, desde los egipcios hasta las civilizaciones mesoamericanas, tienen tradiciones ricas en interpretación del canto de aves. El oráculo de Delfos, antes de ser el oráculo de Apolo, era un santuario donde se leían los vuelos y los cantos de los pájaros. La disciplina se llamaba ornitomancia, y los que la practicaban necesitaban años para aprender a distinguir el canto de una corneja del de un cuervo, el de un pájaro carpintero del de un mirlo, y para interpretar qué significaba cada uno en cada contexto. Aristóteles, en el siglo IV a.C., dedicó partes sustanciales de su historia de los animales a describir los cantos de decenas de especies de aves. Notó cosas que tardaríamos 25 siglos en confirmar científicamente: que los pájaros jóvenes aprenden sus cantos de los adultos, que hay variaciones entre individuos de la misma especie, que algunos cantan con más complejidad al inicio de la primavera que en otras épocas del año. No tenía un laboratorio, no tenía instrumentos de medición, solo tenía oídos atentos y un cuaderno que en su caso era un rollo de papiro. Durante siglos el problema fue ese: el canto de los pájaros era efímero. Sonaba, llenaba el aire de algo hermoso o extraño o urgente, y luego desaparecía. No había manera de guardarlo, de compararlo, de estudiarlo con la frialdad que requiere la ciencia. Los naturalistas hacían lo que podían. Escuchaban, recordaban, tomaban notas en una jerga semimusical que intentaba traducir sonidos en letras, pero la distancia entre ese tipo de notación y entender realmente lo que ocurre en el canto de un pájaro era abismal. Lo primero que hacía falta era una manera de capturar el canto. En noviembre de 1881 nació en Frankfurt, Alemania, un niño llamado Ludwig Paul Koch. Su familia era amante de la música y de pequeño estudió violín. De hecho, llegó a ser admitido en el círculo de Clara Schumann, una pianista que fue contemporánea de Brahms y Chopin. La música estaba en el centro de su vida desde antes de que pudiera recordar, y junto a la música, los pájaros. Su padre era un hombre generoso con los regalos educativos, y en 1889, cuando Ludwig tenía 8 años, lo llevó a la feria de Leipzig y le compró algo que había llegado al mercado alemán hacía muy poco: un fonógrafo Edison. Era una máquina de manivela que capturaba el sonido en cilindros de cera y que podía reproducir lo grabado con una fidelidad que entonces parecía milagrosa. El fonógrafo venía con una caja de cilindros en blanco, listos para ser usados. A un adulto probablemente se le habría ocurrido grabar discursos o canciones, o quizás la voz de algún familiar importante. Ludwig, que tenía 8 años y una curiosidad desbordante, apuntó la bocina hacia la jaula de su llama. La llama de cola blanca, Copsychus malabaricus, es un pájaro del sudeste asiático de unos 20 centímetros, de cabeza negra y vientre naranja, con una cola que cuando vuela parece un arcoíris en miniatura. Canta como lo que los naturalistas llamarían un pequeño virtuoso,
frases largas y limpias, trinos complejos que escalan y caen con una precisión que imita vagamente la de una flauta traversa. El Ludwig de 8 años tenía una como mascota, y ese día de 1889, en algún momento de la tarde, acercó el fonógrafo a la jaula, giró la manivela y grabó. La grabación que escucharon es parte del archivo de sonidos de la naturaleza de la BBC. Lo que se escucha primero es el siseo y el crujido de la cera, el ruido de fondo de una tecnología que apenas empezaba a existir, y luego, entre todo ese murmullo estático, el fragmento breve pero inconfundible del canto de un pájaro. Es la primera grabación de un ave de la que se tiene constancia. Fue hecha por un niño que no sabía que estaba haciendo historia, solo estaba jugando con su juguete nuevo. Ludwig Koch creció, estudió canto, tuvo una carrera como tenor de concierto que interrumpió la Primera Guerra Mundial, trabajó para el gobierno alemán como negociador en la posguerra y en 1928 fue contratado por la filial alemana de EMI para desarrollar un departamento de grabaciones culturales. Fue entonces cuando su infancia volvió a alcanzarlo. Combinó el trabajo en el estudio con su vieja pasión por las aves y empezó a salir con equipos de grabación al campo. Era un trabajo extravagante y agotador. Los equipos de grabación de la época pesaban centenares de kilos y requerían furgonetas y equipos de ayudantes para moverse por el campo inglés. Koch pasaba semanas enteras esperando que un pájaro carpintero se posara en el árbol correcto o que un ruiseñor cantara en la dirección adecuada. La aguja cortaba surcos en discos de cera que se rajaban con el frío. Cuando finalmente conseguía una grabación buena, a veces llegaba alguien estornudando en el momento equivocado y la arruinaba. En 1933, Hitler llegó al poder. Koch era judío y en 1936 huyó a Londres, con lo que pudo llevar consigo. Muchas de sus grabaciones quedaron atrás y probablemente fueron destruidas por los nazis. Llegó a Inglaterra para comenzar casi desde cero, y aún así, antes de que terminara ese mismo año, había publicado Songs of Wild Birds, el primer libro de sonidos de aves de Gran Bretaña, con discos de gramófono incluidos. Sir Julian Huxley, biólogo y nieto de Thomas Huxley, fue quien lo introdujo a los editores y lo ayudó a establecerse. La BBC lo descubrió poco después y Koch se convirtió en uno de los comunicadores de ciencia más influyentes de la radio británica, tan célebre en su tiempo como lo es Sir David Attenborough en el nuestro. Su archivo de grabaciones se convirtió en el núcleo de la Biblioteca de Sonidos de la BBC Natural History Unit, una de las colecciones sonoras de vida silvestre más importantes del mundo. Todo comenzó con un niño de 8 años, un pájaro enjaulado y un fonógrafo de manivela comprado en una feria. La grabación de cantos de aves pasó de ser un hobby excéntrico a convertirse en una herramienta científica seria recién a mediados del siglo XX, y la transformación se la debemos en gran parte a un botánico inglés que, por accidente, terminó siendo uno de los ornitólogos más influyentes del siglo. Peter Marler nació en Slough, cerca de Londres, en 1928. De niño era lo que los ingleses llamaban un naturalista, alguien que sale al campo con un cuaderno y una actitud de asombro permanente. Hizo su primer doctorado en botánica en el University College de Londres, pero mientras hacía trabajo de campo en el Lake District, estudiando la química del lodo, empezó a notar algo que no tenía nada que ver con su tesis. Los pinzones comunes, de distintas zonas del lago, no cantaban igual. Era un detalle que fácilmente podría haber ignorado, debido a lo irrelevante que era para su investigación sobre la química del lodo, pero Marler lo anotó. Después hizo un segundo doctorado, esta vez en zoología, en la Universidad de Cambridge bajo la dirección de William Thorpe, quien ya había establecido que los pájaros jóvenes necesitan escuchar a adultos de su especie durante un periodo crítico de su desarrollo para aprender a cantar correctamente. Marler tomó esa base y la amplió en una dirección que nadie había considerado seriamente. Si los pájaros aprenden su canto de sus padres, y si hay variaciones geográficas en ese canto, entonces los pájaros tienen dialectos. El hallazgo era más profundo de lo que parece. Si un pinzón aprende su canto por imitación, y si ese canto varía de valle en valle igual que varía el acento de un galés,
respecto a un escocés, entonces el canto de los pájaros no es simplemente un comportamiento instintivo fijo, sino algo que se transmite culturalmente, es aprendido, es social, es en algún sentido que Marler todavía no podía definir del todo, análogo al lenguaje humano. Llegó a la Universidad de California en Berkeley en 1957 y montó un laboratorio donde los pájaros eran criados en distintas condiciones de aislamiento acústico para determinar exactamente qué parte del canto era innata y qué parte era aprendida. Los resultados fueron claros. Los pájaros criados sin escuchar a adultos de su especie desarrollaban lo que Marler llamó subsong, como un subcanto, un canto rudimentario y desordenado que nunca alcanzaba la complejidad del canto adulto. Necesitaban el modelo, necesitaban escuchar, y tenían una ventana de tiempo para hacerlo, un periodo sensible después del cual la capacidad de aprender el canto correcto se cerraba. El paralelo con la adquisición del lenguaje humano era imposible de ignorar. Los niños también tienen periodos críticos de aprendizaje del lenguaje, también necesitan exposición a modelos adultos y también producen algo parecido al subcanto antes de dominar el habla, el balbuceo. Marler pasó décadas explorando esa analogía y abrió una línea de investigación que conectaba la ornitología con la lingüística y la neurociencia con la psicología del desarrollo. Uno de sus estudiantes de doctorado en Berkeley se llamaba Fernando Nottebohm. Mientras Marler se concentraba en el comportamiento, Nottebohm quería entender el sustrato físico. ¿Qué estaba pasando en el cerebro de un pájaro cuando cantaba? Era una pregunta que nadie había podido responder porque nadie creía que hubiera mucho que encontrar. Después de todo, los cerebros de los pájaros eran considerados estructuralmente simples, poco más que un conjunto de mecanismos reflejos. La idea de que el canto pudiera implicar circuitos neuronales especializados parecía en los años 60 bastante improbable. Nottebohm demostró que estaban todos equivocados. En 1976 publicó la descripción del sistema de control del canto en aves. Era la primera vez desde que Pierre-Paul Broca describió el área del habla en el cerebro humano en 1861 que alguien identificaba una región cerebral específica responsable del aprendizaje vocal en un animal. El sistema de canto de los pájaros cantores, como se empezó a llamar, incluye núcleos discretos interconectados, cada uno con funciones específicas, cada uno con un equivalente funcional en el sistema que los humanos usamos para producir y aprender el habla. No era solo un dato anatómico interesante, era la demostración de que el canto de los pájaros y el lenguaje humano comparten, en términos profundos, la misma arquitectura cerebral, que la evolución, trabajando en paralelo en dos ramas muy distintas del árbol de la vida, llegó a la misma solución para el mismo problema: cómo aprender a producir sonidos que sean complejos y significativos. Nottebohm no se detuvo ahí. En 1980 demostró que si se inyectaba testosterona a una canaria hembra adulta, el sistema de canto se expandía en cuestión de semanas y el pájaro empezaba a cantar. El cerebro adulto podía cambiar su arquitectura en respuesta a señales hormonales. Era plasticidad neuronal en tiempo real, algo que en esa época se consideraba prácticamente imposible en vertebrados. Y en 1984, en una serie de experimentos que sus colegas describieron como heroicos, demostró que el cerebro adulto de los canarios producía neuronas nuevas en el núcleo vocal. ¿Por qué estos experimentos eran heroicos? Bueno, porque para demostrarlo, Nottebohm inyectó a los canarios con una sustancia que actúa como una especie de pintura fluorescente y se adhiere a las células que se están dividiendo, marcándolas. Si después se encontraba esa marca en una neurona, significaba que esa neurona había nacido recientemente. Luego, y una por una, introdujo un electrodo microscópico en 74 células del núcleo vocal para verificar que se comportaban eléctricamente como neuronas de verdad. Era un trabajo de relojero, célula por célula, que duró meses. De las 74 células que analizaron, 7 estaban marcadas con la pintura, y por lo tanto eran neuronas nuevas, recién nacidas, en un cerebro adulto. Neurogénesis adulta en vertebrados. El dogma vigente decía que eso no podía ocurrir. Nottebohm lo estaba viendo directamente en el microscopio. Tardó años en ser aceptado,
Sus colegas lo cuestionaron, lo rechazaron y le pidieron más evidencia, y él la proporcionó experimento tras experimento. Hoy la neurogénesis adulta es un campo de investigación establecido con implicancias profundas para enfermedades neurodegenerativas y recuperación de lesiones cerebrales. Nottebohm llegó hasta ahí siguiendo el hilo de por qué los canarios cantan diferente en primavera que en otoño. Todo ese conocimiento acumulado, desde Aristóteles pasando por Koch y llegando a Nottebohm con sus canarios, fue construyendo durante siglos una infraestructura invisible, una red de observaciones, de preguntas, de métodos y de datos. A esa altura, los pájaros habían servido para entender el aprendizaje, la memoria y la plasticidad del cerebro adulto. Habían abierto ventanas hacia la neurología, hacia la evolución y el lenguaje. Y entonces llegó algo que nadie había anticipado: la posibilidad de invertir la dirección del conocimiento. Ya no usar los pájaros para entender al ser humano, sino usar lo que el ser humano había aprendido para, por primera vez en la historia, escuchar a los pájaros a escala planetaria. En 2018, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell y la Universidad de Tecnología de Chemnitz, en Alemania, lanzaron una aplicación de teléfono móvil llamada BirdNet. La premisa era simple. Grababas unos segundos de canto en tu jardín, en el parque, desde la ventana del tren, desde donde fuera, y la aplicación te decía qué especie de pájaro era la que estaba cantando. Era el tipo de herramienta que habría sido ciencia ficción para Koch y sus furgonetas llenas de equipos. Una pequeña máquina que además llevas siempre en el bolsillo, entrenada para reconocer el canto de más de 6.000 especies de aves de todo el mundo. La tecnología detrás de BirdNet es una red neuronal profunda que fue entrenada con miles de horas de grabaciones, curadas de la Macaulay Library y de Seno-Canto, dos de las mayores bases de datos de sonidos de aves del planeta. El sistema transforma el audio en espectrogramas, representaciones visuales del sonido, donde el tiempo está en el eje horizontal y la frecuencia en el vertical, y luego busca patrones en esas imágenes. Es, en el fondo, lo mismo que hace el oído humano entrenado de un ornitólogo experto. Reconoce la firma visual de un canto. La diferencia es que la red neuronal puede hacerlo con una consistencia y una escala que ningún humano podría igualar. Desde su lanzamiento, más de 2.000 millones de personas han contribuido datos a través de la aplicación. Cada grabación enviada es una observación científica, un punto en un mapa global de biodiversidad que actualiza en tiempo real. Investigadores en Yellowstone han usado BirdNet para estudiar cómo el ruido de las motos de nieve afecta la conducta vocal de las aves. Ecólogos en Sierra Nevada lo usan para monitorear cómo los incendios forestales alteran las comunidades de aves. Lo que tardaba semanas de trabajo de campo con un experto, ahora puede hacerse de forma automatizada en horas. Pero BirdNet hace algo más útil y más interesante que identificar especies. Está construyendo el mayor catálogo de variación acústica de aves que ha existido jamás. Y ese catálogo empieza a revelar patrones que los ornitólogos apenas empezaban a sospechar. Los dialectos que Marler describió en los pinzones de la Lake District en los años 50 resultan ser ubicuos. Casi todas las especies de ave presentan variaciones geográficas en su canto, y esas variaciones cambian con el tiempo. Los cantos evolucionan, se adaptan al ruido urbano, que tiene frecuencias bajas, haciendo que los pájaros que viven en las ciudades canten a frecuencias más altas que sus parientes del campo. En ciudades de todo el mundo, los mismos tipos de mirlos y gorriones han ajustado sus frecuencias vocales en respuesta al tráfico y la construcción, en una escala de décadas. Que los pájaros se adapten al ruido ambiental no es sorprendente desde el punto de vista evolutivo. Lo sorprendente es la velocidad. Estamos viendo evolución cultural en tiempo real. El canto no cambia porque cambien los genes, sino porque los jóvenes aprenden de los adultos, y los adultos que viven en entornos ruidosos cantan diferente. La cultura transmite el cambio más rápido que la selección natural a través de los genes. Todo esto, sin embargo, sigue siendo el territorio de la identificación y la descripción. BirdNet te dice qué pájaro está cantando, pero evidentemente no te dice qué está diciendo. En esa frontera aparece el proyecto Especies de la Tierra. El Earth Species Project, el proyecto de especies de la Tierra, es una organización sin fines de lucro fundada en 2017 con un objetivo que suena a ciencia ficción, pero que se toma muy en serio: usar la inteligencia artificial
para descifrar la comunicación no humana. No identificar qué animal está emitiendo un sonido, sino entender qué función tiene ese sonido, qué información transmite y cómo se organiza esa información. Como lo dice la bajada de su sitio web, más de 8 millones de especies comparten nuestro planeta. Solo entendemos el idioma de una: nosotros. El grupo trabaja con delfines, cuervos, elefantes y con distintas especies de aves. Y lo que están intentando hacer es aplicar al lenguaje animal las mismas técnicas que han revolucionado el procesamiento del lenguaje humano en los últimos años. Las redes neuronales modernas aprendieron a traducir del inglés al chino, a generar texto coherente y a responder preguntas complejas sin que nadie les enseñara gramática ni vocabulario. Aprendieron por inmersión en cantidades masivas de texto humano. El supuesto del proyecto de especies de la Tierra es que si le das a un modelo suficiente exposición a las vocalizaciones de una especie animal, el modelo puede empezar a detectar estructuras, regularidades y categorías. No a traducir directamente. Eso sería dar por sentado que los animales tienen algo parecido a un lenguaje humano, sino encontrar si hay estructura en absoluto y de qué tipo. Los resultados preliminares son intrigantes y cautos a la vez. En los cuervos se han identificado llamadas que parecen tener una función específica y consistente. Son emitidos en contextos reproducibles, con variaciones que parecen codificar información sobre el estado del hablante o del entorno. En delfines la complejidad del análisis es mayor, porque sus vocalizaciones son más ricas espectralmente, pero los modelos han encontrado patrones que sugieren que ciertos clics y silbidos tienen un uso contextualmente estable. Nada de eso equivale todavía a decir que sabemos lo que dicen. Equivale a decir que quizás hay algo que decir y que la estructura al menos existe. Para las aves en particular, el trabajo de bioacústica computacional está revelando capas de complejidad que ni siquiera sospechábamos. Un estudio reciente sobre los chochines o chercanes mostró que sus cantos tienen una organización sintáctica. Las sílabas no aparecen en orden aleatorio, sino que en secuencias que siguen reglas, y esas reglas son estadísticamente distinguibles de las que organizan el canto de otras especies cercanas. No sabemos qué significan las reglas, pero el hecho de que existan sugieren que hay algo más que sencillamente un sonido bonito. Hay un dato en esto que me parece fascinante en este contexto y que vale la pena mencionar. En humanos, el gen FOXP2 está asociado a la capacidad de producir y aprender habla. Las personas que tienen mutaciones en ese gen tienen dificultades severas para articular sonidos complejos y para aprender reglas gramaticales. El año 2004, investigadores descubrieron que las aves también tienen su propio gen FOXP2 y que cuando este gen está activo en el cerebro de un pájaro cantor joven, es precisamente durante el periodo en que está aprendiendo el canto de sus padres. Cuando se suprime experimentalmente la actividad de este gen en pájaros cantores, el canto se vuelve impreciso e inestable. El gen que hace posible el habla humana hace posible también el canto de los pájaros. Compartimos con los mirlos y los canarios parte del código genético que nos hace capaces de comunicarnos. En Devon, Neil Simmons y Fred Cornes pasaron un año respondiéndose en la oscuridad sin saberlo. Era absurdo y era también, si uno lo piensa, completamente comprensible. Los dos querían lo mismo: cruzar la distancia entre su mundo y el de otro ser vivo. Querían que algo al otro lado de la noche les dijera que no estaban solos. Eso es lo que llevamos haciendo desde que somos humanos. Aristóteles escuchando el canto de los mirlos con la misma atención con la que escucharía a un filósofo. Koch, de 8 años, apuntando su fonógrafo de manivela a la jaula de su pájaro. Marler tomando notas sobre los pinzones del Lake District, mientras se suponía que estaba estudiando el barro. Notboom mirando en el microscopio células nuevas que nadie creía que podían existir. Todos haciendo la misma pregunta de maneras distintas. ¿Qué está pasando ahí adentro? La inteligencia artificial no está resolviendo esa pregunta. Está por primera vez dándonos la posibilidad de hacerla a una escala que antes era impensable. Burnett puede analizar en horas lo que le tomaría a un equipo de ornitólogos años de trabajo. Los modelos del Earth Species Project pueden procesar cantidades de datos acústicos que ningún cerebro humano podría absorber. Si hay estructura en el canto de los pájaros, y hay razones para creer que sí la hay, la inteligencia artificial tiene más posibilidades de encontrarla que cualquier herramienta anterior. Pero aquí hay una trampa conceptual que vale la pena mencionar.
Cuando digo entender lo que dicen los pájaros, estoy usando una metáfora que asume que los pájaros dicen algo en el sentido en que nosotros decimos cosas, con intención, con referentes y con una semántica. Puede que sea así, pero puede que no lo sea del todo. El canto de un ruiseñor puede ser simultáneamente una señal de territorio, una exhibición de actitud genética, un mecanismo de sincronización hormonal con la hembra y una respuesta a la densidad de competidores como una expresión de un estado fisiológico interno o ninguna de las cosas de manera exclusiva. No hay un mensaje que descifrar porque quizás no hay un sistema de representación separado de la función. O quizás sí, quizás hay algo más. Los chochines con su sintaxis, los cuervos con sus llamadas contextualmente estables, los loros que parecen usar nombres específicos para cada integrante de su grupo. La brecha entre esto tiene estructura y esto tiene significado sigue siendo enorme, pero por primera vez en la historia disponemos de instrumentos que podrían empezar a medirla. Cuando Koch grabó a su llama en 1889, el sonido duró unos segundos y quedó atrapado en cera. 130 y tantos años después, esa grabación sigue existiendo. Pueden escucharla desde cualquier teléfono, y los algoritmos de BirdNet podrían analizar sus frecuencias en fracciones de segundo. La brecha tecnológica entre ese cilindro de cera y lo que hacemos hoy es tan grande que resulta casi inconcebible. La pregunta que quedó sin cambiar es la misma que tenía Koch, la misma que tenía Marler y la misma que tienen los investigadores del Earth Species Project. La misma en el fondo que tenían Neil Simmons y Fred Corners parados cada uno en la noche en sus jardines de Devon, mirando la oscuridad y esperando. ¿Hay alguien del otro lado? Y si lo hay, ¿qué nos está diciendo? Así hemos llegado al final de este interesantísimo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, la familia Gutiérrez Jorquera, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, la familia Moya Velázquez, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Los Piñones Guisique, Playita Restobar Guanaqueros, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez y Sandra, Carlos Schwarzenberg, Claudio Fuentealba, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, Gaspar y Ray Bravo, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira, San Blas La Serena, Lucía Ollarse, la carrera de Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos de la Universidad de Valparaíso, la familia Acuña Landaur, Carlos Pedraza, Patti y JP de La Serena, Felipe González Sodar, Ceci Palomitas, de Xavi Sound, Francelis Araujo, Francisco Correa, Salvatore Viola y León Aguirre Carrasco. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.